Bueno, hola a todos, me presento, soy María del Río, soy docente en el máster de Ipses Estética, micropigmentación y tricología. Y bueno, pues hoy os vengo a hablar de un tema bastante interesante, yo pienso, que es sobre qué tratamientos estéticos realizan nuestras famosas o nuestras celebrities. Bueno, voy a empezar diciendo que los 60 años de ahora, de esto vamos a hablar más adelante, no son los 60 años de antes, que la piel, la actitud y la estética van cambiando igual que la forma que tenemos de entender la belleza. Aquí os dejo dos frases que para mí tienen mucho significado y que yo creo que pueden contextualizar un poco todo esto de lo que vamos a hablar, y es que cuidar tu piel sí que tiene sentido, pero buscar la perfección no. Nunca nada es lo que parece. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto antes de empezar a hablar de todo este tema? Pues porque lo vamos a ir viendo, ¿no? a través de las diapositivas. Y hoy vamos a hablar de qué se hacen las famosas, pero también de cómo podemos aprender de ellas como profesionales. Porque muchas veces los excesos nos hablan de lo que no debemos hacer en la consulta. Entonces, bueno, antes de empezar un poco es hablar más en detalle sobre las técnicas que actualmente están en auge, pues vamos a contextualizarlo todo, ¿no? Vamos a hablar de que los objetivos de nuestros pacientes en la consulta han de ser siempre objetivos realistas. Tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos de que todas estas celebrities, hablo de ellas porque la mayoría de los ejemplos que os voy a poner son mujeres, pero todas ellas van a ser las impulsoras de las tendencias actuales y nosotros en la consulta vamos a ser los guías de ellas. Tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos de que todo lo que saquen ellas en redes sociales, cuando hablamos de influencers, o todo lo que salgan las noticias, cuando hablamos de actrices, son cosas y tendencias que se viralizan muy rápido, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, puesto que probablemente tu paciente va a llegar a la consulta y te va a pedir el tratamiento que se ha realizado Lindsay Lohan o el tratamiento que lleva Demi Moore. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos de ello. También tenemos que aprender a hacer un análisis crítico de todos estos retoques, que muchas veces no solo son retoques que vamos a ver en la consulta, muchas veces vamos a ver filtros, vamos a ver un make-up muy bien colocado, vamos a ver luz, vamos a ver edición, vamos a ver un Photoshop detrás que nos va a hacer pensar cosas y nos va a hacer muchas veces caer en la equivocación, y para eso tenemos que estar muy entrenados y saber muy bien de lo que hablamos, puesto que somos profesionales. Tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos de que las bellezas actuales, la tendencia actual nos habla de una belleza natural mejorada. Ya no buscamos tanto el cambio de forma, sino buscamos mejorar el aspecto, mejorando aquellos puntos claves del rostro sin cambiar. Y todo esto es muy importante. Aquí os he dejado el ejemplo con algunos antes y después de algunas actrices actrices, celebrities muy conocidas. En este caso, pues he dejado una imagen de Isabel Preisler de joven y Isabel Preisler ahora con 74 años, ¿no? Pues no cabe duda de que aquí hemos cambiado, hemos mejorado y bueno, ¿quién diría, no? Que tiene 74 años esta mujer. Ahora después hablaremos de ejemplos, ¿no? Y pondré ejemplos sobre qué lleva cada celebrity, qué es lo que supuestamente se ha hecho, porque evidentemente nunca vamos a saberlo con seguridad porque no han venido ellas a contármelo. He puesto también una imagen de Lindsay Lohan, ¿no? que bueno, se hizo muy, muy famosa su foto, tiene 39 años y bueno, pues vemos cómo era ella antes y cómo está ahora, cómo está ahora después de haberse retocado, de haberse bien retocado, ¿no? Y Demi Moore, que a sus 62 años parece otra persona, luce perfecta, no diríamos que tiene la edad que tiene realmente, ¿no? Parece una mujer de 35, 30 años fácil. Y bueno, aquí os he dejado una lista con algunas de las tendencias de las que voy a hablar ahora. Vamos a ir desarrollando una a una y dentro de cada tendencia pues os pondré ejemplos de los que llevan realizados pues las celebrities, ¿no? Vamos a hablar de skin quality y el glow up. Esto es un concepto estrella en este año 2025 y lo que tenemos que entender de esto es que busca mejorar la calidad de la piel. ¿Cómo? Pues busca
mejorar esta calidad a través de técnicas de las que voy a hablar en adelante, pero sobre todo lo que busca conseguir, lo que tenemos que entender es que busca una textura suave, busca una naturalidad, una firmeza en la piel, una luminosidad y una hidratación, es decir, buscamos mejorar la piel desde dentro, ¿no? No ya tanto esos cambios estructurales de los que vamos a hablar más adelante, sino más bien pues cambiar desde dentro. ¿Cómo vamos a conseguir todas estas cosas? Pues lo vamos a conseguir a través del uso de Skin Booster en consulta, a través del uso de inductores de colágeno endógeno, es decir, tratamientos que me van a llevar a crear colágeno propio para conseguir esa firmeza, esa reestructuración propia, no conseguida a través de ácido hialurónico reposicionado. Técnicas como mesoterapia, peelings, para conseguir ese efecto glow en el rostro, ese efecto glow up de brillo, ¿no? De luminosidad. Aparatología avanzada y sobre todo, y súper importante, las rutinas home care. Debemos de mejorar, con este concepto lo que buscamos es mejorar la piel desde dentro y sobre todo buscamos el uso de rutinas home care, es decir, rutinas en las que vamos a educar a nuestro paciente desde casa, junto con un arsenal de protocolos Glow Up. Con esto es con lo que conseguimos este efecto, ¿no? Os he dejado 2 imágenes de TikTok, simplemente para recordarnos que al final las tendencias no solo las ponen de moda las celebrities, ahora pues con las redes sociales hay muchas cosas que entran en tendencia a través de aquí y no solo de ellas. Y bueno, que esto es una cosa que no debemos olvidar, que todo lo que sale en redes sociales es una cosa que nos van a pedir en consulta casi seguro. Y bueno, os he dejado una foto de Lola Lolita, esta famosa influencer que con 23 años, y bueno, pues esto es una manera de recordar que el skin quality, el glow up y todos los procedimientos estéticos no están regidos por una edad. De hecho, lo vamos a ver más adelante. No importa la edad, porque lo que buscamos es mejorar. Y si empezamos a mejorar desde jóvenes, pues empezamos a prevenir. Y si empezamos a prevenir desde ahora, pues más adelante no tendremos que tratar. Os he dejado una imagen también de Scarlett Johansson, porque bueno, pues es un ejemplo de este skin quality, ¿no? De esta imagen, de esta piel mejorada desde dentro, que esos 40 años pues no se le mueve nada en la cara, no hay flacidez, no hay nada, no tiene líneas de marioneta, no hay surco nasogeniano, no hay nada. Y os he dejado una imagen también de Anne Hathaway, que se hizo muy famosa hace relativamente poco, perdóname, con su aparición en las pasarelas y en la alfombra roja, porque a sus 42 años de edad, pues cualquiera lo diría, ¿no? Tiene la cara perfectamente colocada, con una reposición de ácido perfectamente puesta en el pómulo, en todo el arco mandibular, una toxina colocada para ese efecto lifting. Y bueno, ahora vamos a hablar de ella más adelante. Otro de los tratamientos estrella que os he dejado dentro de los que os decía antes, de la lista que os decía antes, es el tratamiento de los labios, ¿no? Y dentro de los labios, pues hay 2 tendencias, hay muchas más, os he dejado estas porque hay muchas. Os he dejado la técnica Russian Lips, la técnica Natural Lips y la Lip Hydration, ¿no? Dentro de los Russian Lips os he dejado un ejemplo de lo que serían unos Russian Lips como tal, en la imagen que veis arriba, en consulta. Y más abajo os he dejado una imagen de Lola Lolita, puesto que si analizamos la foto de ella de más joven, sigue siendo joven, pero de más joven, pues no tenía prácticamente nada de labio. De hecho, el labio de arriba era prácticamente inexistente. Sin embargo, ahora, en la actualidad, observamos que, bueno, pues que tiene un labio mucho más grueso, un labio de arriba vertido, hemos conseguido sacar esa forma, un labio de abajo bastante grueso. Los Russian Lips son labios vertidos, labios con forma de corazón, labios que tienen un arco de cupido muy definido y un contorno muy marcado, como vemos en la imagen de arriba. Y bueno, pues Lola Lolita tiene ese tipo de labio, que están inspirados en algunas actrices de Hollywood muy conocidas como Irina Shayk y Angelina Jolie, que los tienen de base y ya se los llevan pinchados. Y bueno, pues buscan un poco ese aspecto, ¿no? Esa apariencia, y en ella pues se ve fenomenal, aparte de, bueno, pues ver otras cosas que lleva, ¿no? Lleva seguramente un poco de baby toxina, voy a decir baby toxina porque la palabra no se puede decir, baby toxina en el frontal, lleva pues definición del contorno mandibular, ¿no? Ya de por sí ella lo tenía definido cuando era más joven, pues ahora que es un poquito más mayor, siendo súper joven, pues aún lo tiene más definido, ¿no? Vemos una reposición en la zona malar, ¿no? Ácido hialurónico en la zona de la mejilla medial y la mejilla más externa. Se ve perfectamente porque ella era una chica muy planita. Dentro de las tendencias de las que os hablaba de labios estaban los Russian Lips, los Natural Lips y el Lip Hydration, que os decía, hablando ya
dejando el Russian Lip a un lado, ¿no? Y hablando del otro concepto, bueno, pues el Natural Lips y el Lip Situation es un labio muy en armonía con el rostro, es un labio que es muy difícil de detectar, que requiere un ojo muy experto, ¿no? Para saber identificarlo muchas veces. Es un labio que a no ser que veamos una foto de la paciente antigua o a no ser que ella nos lo diga, pues muchas veces no vamos a saber ni siquiera detectarlo, ¿no? Y eso deja un ejemplo pues, de sencillez, naturalidad y elegancia, como es Tamara Falcó. En la foto de la derecha, que es la actualidad, podemos ver una Tamara Falcó que nos puede llevar a error, porque podemos pensar que se ha pinchado tanto que tiene la cara muy hinchada, no es eso, es que ha cogido peso. Eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando valoramos una foto de un antes y un después. Bueno, pues en este caso se ve a una Tamara Falcó que ha cogido peso, que está más rellenita, indudablemente lleva tratamientos, puesto que con 43 años debería notarse el surco nasogeniano, debería notarse las líneas de marioneta por una pérdida de colágeno fruto de la edad, ¿no? Al final todo se cae, ¿no? Y en ella no se ha caído nada. Entonces, bueno, pues eso nos lleva a pensar que se hace tratamientos buscando ese skin quality, esa mejora de la calidad de la piel, esa búsqueda de la firmeza de la que vamos a hablar ahora después. Vemos una definición del arco mandibular, vemos que el mentón lo tiene mucho más afinado, ella tenía un mentón mucho más cuadrado. Y vemos ese labio, ¿no? Ese labio que os hablaba, es un labio muy natural, muy sutil, muy acorde con su rostro, le pega totalmente. Y bueno, pues eso, lleva bastantes cositas, lleva toxina en el tercio superior, ¿no? No tiene ni una arruga de fruncir, patas de gallo, nada, apenas visibles. Y lleva una rinoplastia también. Otra de las tendencias de las que voy a hablar ahora es la Prejuvenation, que habla de prevención y rejuvenecimiento. Y es que, bueno, las nuevas generaciones, la gente joven viene pisando fuerte, no queremos envejecer diferente a como lo hacíamos antes, queremos empezar a mantener desde ya, antes que reparar cuando ya sea más tarde. Y para ello vamos a hacer uso pues, de procedimientos mínimamente invasivos, vamos a hacer uso de un buen skincare. Y bueno, al final la base del Prejuvenation es cuidarnos hoy, es la clave para no corregir mañana. Y os he dejado unas fotos que hablan muy bien de este concepto. Bueno, pues una comparación de Betty White con 60 años y Demi Moore con 62, 2 años mayor y o sea, fijaros la diferencia que hay, ¿no? Demi Moore parece su hija y Betty White parece una anciana, ¿no? Al final, bueno, pues se ve que está clarísimo que Demi Moore pues cuenta con procedimientos que le han hecho envejecer más lento y bueno, pues se nota clarísimamente que lleva pues una reposición de pómulos muy bien hecha, lleva el skin quality que hablábamos de calidad de la piel, neurotoxina en tercio superior, lleva definido el arco mandibular, no hay rastros de surco nasogeniano, no hay rastros de línea de marioneta, está muy bien retocada. Y os he dejado también a su lado a Julia Roberts, que a sus 58 años, pues si la comparamos con Betty White, pues nada que ver, igual, parece su hija pequeña. Y bueno, pues luce estupendísimamente también, ¿no? Un aspecto nada arrugado, un aspecto muy juvenil, un aspecto muy natural. Sabemos que lleva algo porque tiene 58 años y no hay ni un signo, ¿no? Del envejecimiento, los que hay son muy leves y muy sutiles, es decir, hemos enlentecido ese envejecimiento desde dentro. Y os he dejado la foto de Laura Scanes también, porque, bueno, pues al final, como os decía, este concepto de Prejuvenation es un concepto que nos habla de mantener antes que reparar y es una cosa cuyo eslogan lo llevan todas las influencers jóvenes, ¿no? Y bueno, pues Laura Scanes es una influencer muy joven y bueno, pues ya era muy guapa antes, ahora pues está en una versión mejorada y bueno, pues en su rostro podemos ver neuromoduladores en el tercio superior, pues con actitud preventiva, ¿no? Vemos una reposición de pómulo lateral que le hace parecer un efecto lifting, un efecto de rostro mucho más contorneado. Parece que llevase una rinoplastia, aunque no tengo constancia de que ella se haya sometido a ninguna operación de este tipo. Pero bueno, también muchas veces las fotos, las luces, los maquillajes nos hacen pensar cosas que a veces no son, ¿no? Y en este caso, pues, Laura Scanes, si os fijáis, el peinado que lleva es un peinado hacia atrás, un peinado que lo coloca todo en su sitio, ¿no? Que da como un efecto más lifting, lleva pues esa definición en ese arco mandibular
que igual, que hace que todo tire para atrás, ese eyeliner bien colocado, ese contouring con el maquillaje. Entonces, al final, muchas veces, cuando os digo que tenemos que ser objetivos y realistas en la consulta es porque no todo es lo que parece. Al final, muchos de las celebrities que vamos a ver en TikTok o en la televisión o en las revistas, pues no solo van a llevar tratamientos estéticos, que sí, van a llevar tratamientos estéticos y también van a llevar edición de Photoshop, van a llevar maquillaje, un maquillaje que engaña, un maquillaje que a veces nos hace pensar cosas que no son. A la hora es que la ves en esta foto y puede parecer que lleva un fox eye y no lleva ningún fox eye. El fox eye es el ojo rasgado, del que vamos a hablar ahora más adelante. Pero no es eso, es que al final pues la luz, el foco, cómo está colocado, el maquillaje tal y como lo lleva, el peinado hacia atrás, esa ceja peinada hacia atrás también y ese eyeliner pues nos hacen pensar cosas que a veces no son. Bueno, vamos a hablar de otra tendencia. En este caso vamos a hablar del snatch look, que nos va a hablar pues, de facciones muy definidas, proporciones muy equilibradas, que van a buscar ese triángulo invertido de la belleza, que lo que nos va a hacer deducir es esa armonía, ¿no? Ese triángulo invertido en el que los pómulos los vemos muy marcados y la línea mandibular muy definida. Es lo opuesto a flacidez, porque todo está muy bien colocado arriba, no hay nada que se cae. Cuando nosotros envejecemos, ese triángulo de la belleza que está invertido vuelve a colocarse de manera normal y empiezan a aparecer pues, los surcos nasogenianos, empiezan a aparecer los paquetes grasos descolgados de aquí, empiezan a aparecer las primeras líneas de marioneta. Bueno, pues este Snatched Look busca todo lo contrario, busca una mandíbula marcada, unos pómulos prominentes, unas mejillas levantadas y un cuello muy firme. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir haciendo uso del lifting líquido. Ay, perdón. Ese lifting líquido es el lifting que realizamos con ácido hialurónico colocado en zonas distales del rostro muy estratégicas que consiguen ese efecto lifting. Lo vamos a conseguir con el make-up y la luz del que os hablaba en la anterior diapositiva. Lo vamos a conseguir con la colocación de la ceja, con la ceja colocada hacia arriba, tirante. Y lo vamos a conseguir también con la neurotoxina en los maseteros. Los maseteros a veces son los músculos que tenemos aquí cuando son muy prominentes, pues requieren de neurotoxina para relajar este músculo y aportan una sensación de un rostro más afinado, un rostro mucho más relajado. Os he dejado el ejemplo de Georgina Rodríguez, que a sus 31 años ya lucía guapa de antes, pero es verdad que si os fijáis, pues tenía tenía una cara muy planita, ¿no? No tenía apenas pómulos. Sí que tenía pómulo lateral, pero el pómulo de la zona malar, el pómulo medio, pues carecía de ello. Y si os fijáis, la forma ovalada que tiene ahora, comparándola con la foto de antes, pues lleva sin duda una definición del contorno mandibular porque su mentón era bastante ovalado, tenía una cara bastante redondeada y ahora tiene una cara pues mucho más triangular, ¿no? Buscando ese triángulo invertido, ese snatch look que nos hace ver que está todo colocado, que nada se cae, que todo está tirante y todo está firme. También lleva neurotoxina probablemente en el frontal y esto me hace pensar esto porque tiene 31 años y con 31 años ya tendría alguna arruga dinámica y carece totalmente de ella. Y también os he puesto aquí a Anne Hathaway, como os he dicho, íbamos a hablar de ella más adelante, que bueno, pues si os fijáis cómo era ella antes, tenía una cara muy cuadrada, con una mandíbula prominente, pero una mandíbula cuadrada. Ella probablemente sí que lleve neurotoxina a los maseteros, porque esa cara tan cuadrada me hace pensar que tenía bastante fuerza en estos músculos y hemos tenido que relajarlos para conseguir el efecto de la última foto, ¿no? Un efecto de cara mucho más delgadita, un efecto de un triángulo invertido, si lo vemos, es que se ve perfectamente, si dibujamos un triángulo desde los pómulos hasta la barbilla, se ve perfectamente. Vemos también un labio que ya tenía ella prominente y bueno, pues seguramente se lo ha hidratado y se lo ha armonizado un pelín. Y vemos toxina en los párpados, porque ella tenía, lo podemos ver en la primera y en la segunda foto, tenía bastante tendencia al párpado encapotado. Y si os fijáis en la última foto, aparte de que lleve maquillaje, lleve luz, lleva Photoshop y lleva un peinado que hace que todo vaya hacia atrás, aparte de eso,
no aparece ese párpado importante. Pues probablemente se ha sometido a alguna cirugía para poder quitar toda esa pielecita, que se llama blefaroplastia. Y bueno, la verdad es que queda con un clean look, un aspecto muy natural, un aspecto muy saludable y la verdad es que está muy guapa y porque vemos las fotos de antes. Si no, al verla así en la foto, no pensamos que está retocada. A lo mejor en persona la cosa sí cambia, ¿no? Pero así desde luego no lo parece. Otra tendencia, que bueno, hay varias celebrities que son promovedoras de ellas, ¿no? De ella es el Fox Eye o Cat Eye, que es lo que os decía antes, el efecto de mirada rasgada, el efecto de cola de ceja levantada, que busca pues, un efecto lifting. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Este efecto se va a conseguir con hilos tensores, se va a conseguir con neurotoxina colocada de manera estratégica, de manera que la zona frontal queda relajada, pero la zona de cola de la ceja no queda tan relajada y la ceja se sigue elevando. Lo vamos a conseguir con ácido hialurónico en la cola de la ceja para conseguir ese efecto óptico, con make-up y con la depilación de la ceja de X forma. Si nos fijamos en Bella Hadid, a sus 29 años de edad, pues hay un cambio bastante importante desde la primera foto a la segunda. En la primera foto luce una forma facial ovalada y en la foto número 2, pues, todo lo contrario, ¿no? Ese snatch look del que hablábamos antes, esa forma de triángulo invertido con unos pómulos muy marcados, lleva los pómulos retocados, tanto el cigomático como el cigomático externo como el pómulo malar, lleva neurotoxina, fijaros en sus cejas cómo están levantadas hacia arriba, buscando ese efecto fox eye, ese ojo rasgado. Probablemente haya utilizado hilos tensores para aún pronunciar más ese efecto de ojo rasgado. A mi parecer, así a simple vista, parece que lleva rinoplastia, seguramente lleva una sutil hidratación de labios y lleva el contorno facial definido, el óvalo facial definido, gracias al uso de pues seguramente bioestimuladores y rellenos con ácido hialurónico en toda la zona del arco mandibular. Pues si veis, ella tenía una barbilla, un mentón muy redondeado y en la foto número 2, en cambio, vemos un mentón picudo. También una cosa que tenemos que tener en cuenta, que no se nos debe olvidar, es hacia dónde apunta la cámara. Si una cámara apunta desde arriba, todo se ve más colocado, todo se ve más tirante. Yo se lo cuento siempre a las alumnas en clase, ¿no? Que cuando nos hacemos una foto con el móvil, las fotos con el móvil siempre nos las hacemos así. Nos las hacemos así porque es como más guapos nos vemos, porque el enfoque de la cámara cambia, ¿no? Y en este caso, pues en la foto de Bella Hadid se ve perfectamente, aunque lleva retoques estéticos, pero bueno, que tenemos que también tener en cuenta estas cosas siempre. Y en la foto de Carla Barber pasa un poco lo mismo. Ella además habla de todos los retoques que se hace con toda la naturalidad y no tiene ningún problema en decirlo. Y bueno, es ella la que publicó esta foto de su antes y su después. Y bueno, pues vemos neurotoxina colocada para que la cola de la ceja se eleve en el frontal. Vemos una rinoplastia, vemos neurotoxina en los maseteros. Ella tenía bastante bruxismo, tenía muy prominente ese músculo masetero. Vemos pues eso, cómo su óvalo facial se ha contorneado, se ha definido, vemos esa forma de triángulo de la belleza invertido con la reposición de pómulos. Y también vemos que la foto está hecha desde arriba, porque está apoyada sobre una superficie. Entonces, el móvil lo tiene que colocar de esta manera. Y de esta manera, no sé si lo veis, de esta manera, pues también todo se ve mucho más estirado y mucho más colocado. Y eso también influye y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Indudablemente ella lleva retoques porque la hemos visto en otras posturas cuando sube fotos en redes sociales o vídeos hablando, lleva, pero que tenemos que tener en cuenta también que muchas veces la posición en la que están las fotos, la luz, los retoques que no vemos, lo que os decía al principio, nunca nada es lo que parece. Otro tratamiento pues clave, ¿no? En todas estas celebrities son el uso de neuromoduladores y la tendencia de baby neuromodulador o baby toxina. Bueno, sí me gustaría aclarar que la principal acción de la neurotoxina es bloquear la acción de la acetilcolina, ¿vale? Que es un neurotransmisor que es responsable de la contracción muscular. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente te dice, oh, madre mía, es que fíjate qué cara más hinchada, está llena de botox. El botox no te hincha, el botox te paraliza, lo que te hincha es el exceso de ácido hialurónico, ¿vale? Entonces, bueno, para que aprendamos un poco a diferenciar una cosa de la otra.
Y esta tendencia actual de la que os hablo, la tendencia de la baby toxina, consiste en el uso de microdosis de toxina para modular sin bloquear. Es decir, vamos a buscar frenar esa movilidad del músculo sin bloquearlo del todo, ¿vale? Con acción preventiva. Es una tendencia en uso ahora, que lo hacen pues, las influencers más jovencitas y bueno, pues está muy de moda y seguramente pues, lo habréis escuchado. Y os he dejado una foto de Nicole Kidman antes y Nicole Kidman ahora. Y os quiero hablar de esto porque si os fijáis, tal y como tiene puesta ahí la neurotoxina, bueno, a sus 58 años de edad debería tener arrugas en el frontal, carece totalmente de ellas, eso es gracias a la neurotoxina que ha bloqueado ese músculo frontal, inhibe el movimiento del músculo de aquí, no puede arrugar, por eso tiene la frente tan lisa y lleva colocada la neurotoxina de tal forma que ha conseguido el efecto de ceja de Mefisto. Esto tiene un nombre que se llama efecto Spook y es lo que os decía antes, que es cuando se bloquea la zona central, pero se deja relajada la zona de la cola de la ceja. La cola de la ceja se levanta dando un aspecto de maléfica. De hecho, es que si os fijáis, la primera foto tiene un aspecto muy dulce. La cara de Nicole Kidman pues es un aspecto dulce, ¿no? Siempre lo ha sido, pero ahora es verdad que parece que está enfadada, ¿no? Y es precisamente por ese efecto que busca ella, de efecto fox eye, y de que su párpado, que tiene tendencia a encapotarse, pues seguramente pues para liberar esa tensión se le ha aplicado toxina de esta manera y luce pues con un aspecto como si estuviera enfadada, ¿no? Que está fenomenal a sus 58 años, es verdad que tiene un poquito de exceso de rellenos, sobre todo en la zona central, que es la zona en la que solemos ver el exceso de rellenos, cuando no lo colocamos distal y el relleno se cae, se descuelga y hace como un efecto de cara más redonda, ¿no? Parece que está más gordita, si os fijáis en la segunda foto con respecto a la primera, y esto probablemente es por esto, porque si os fijáis a sus 58 años de edad es que no tiene ni un signo de surco nasogeniano, ni una línea de magneta, nada, está todo perfectamente rellenado. Entonces, bueno, hay veces que cuando nos pasamos y ponemos cosas de más y nos negamos a envejecer, pues pasa esto, ¿no? Que luce un rostro pues con demasiado relleno en zonas que naturalmente pues no se verían así. Y luego os he dejado una foto de Marta Pombo, que es pues una influencer española que tiene actualmente 33 años y bueno, he querido ponerla pues porque al final una de las tendencias más importantes actualmente es que cada vez se habla más de los retoques, que es una cosa que ya no se esconde, que antes nadie hablaba de ello y ahora pues cada vez es más común que alguien diga, pues yo me he puesto toxina, pues yo llevo relleno en los labios. Entonces bueno, ella pues en sus stories salió comentando, ¿no? que después del embarazo tenía que retocarse y bueno, pues he querido ponerlo pues para que sepáis que no todo es lo que parece, pero que hay algunas personas y algunas celebrities que sí que se animan a decirlo. Seguramente no digan todo, pero bueno, se animan a decirlo. Dentro de los tratamientos que se realizan nuestras celebrities, pues bueno, pues las tendencias actuales nos llevan a hablar de algunas tendencias actuales dentro de las rutinas skincare, ¿no? Dentro de las rutinas skincare voy a hablaros de 3 tendencias importantes que tenemos que tener en cuenta y que son las que más nos piden en la consulta. El skincare coreano o K-Beauty, el glass skin o piel de cristal, de la que vamos a hablar ahora, y el sky cycling. Vale, os he dejado de nuevo las fotos de TikTok, pues porque al final nosotros tenemos que, los profesionales que nos dedicamos a esto, tenemos que convertirnos en expertos de todas estas tendencias, porque lo que nosotros digamos en redes muchas veces va a ser lo que mucha gente haga en casa. Entonces, como no vamos a poder educarles, tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos y las cosas que se pueden llegar a hacer virales. Dentro del skincare coreano o K-Beauty, hablamos de una filosofía de cuidado que viene originariamente de Corea. Las asiáticas tienen una cultura del cuidado facial maravillosa y extrema y bueno, pues ellas hablan de la rutina coreana, que es una rutina que se establece por capas, por layering, y que nos habla pues, de muchísimos pasos, de hasta 10 pasos, desde doble limpieza, hidratación, uso de activos, protección solar, son súper congruentes con el uso de la protección solar. Hablan de mascarillas, de esencias y bueno, todo ello se basa en el uso de ingredientes únicos y naturales y muchas veces el origen es activos botánicos o fermentos. Y esta tendencia promueve mucho el concepto del que os hablaba antes, el prejuvenation, es decir, empezamos a prevenir para que más adelante no tengamos que tratar. Y una piel cuidada, ya hemos dicho que es un 50% de éxito conseguido. Una piel cuidada desde casa, quería decir. Dentro de la rutina de las tendencias actuales en skincare, ahora os voy a hablar del glass skin. Os he dejado aquí 2 fotos
que evidentemente pues tienen muchísimo retoque, porque el glass skin es una piel que parece de cristal, va muy unido al término de glow up. Y bueno, al final no deja de ser una metáfora de piel sana y piel luminosa, ¿no? Que vamos a conseguir pues gracias al skin quality, ¿no? Gracias a mejorar pues esa piel pues para que parezca más joven y cuidarla y tratarla cada día pues con diferentes procedimientos mínimamente invasivos para que parezca más joven y tarde más en envejecer, ¿no? Que ese colágeno tarde más en desaparecer, que siga habiendo colágeno, que la piel siga pareciendo joven, ¿no? Esa renovación constante del estrato córneo, ¿no? de las células muertas. Y bueno, pues es una tendencia que impacta mucho en las alfombras rojas porque vemos a todas las celebrities, pues muchas veces tratadas perfectamente, pero también con un montón de filtros, un montón de maquillaje y un montón de luces que hacen pensar que tienen esa piel, esa apariencia de cristal, ¿no? Como vemos en las fotos que os he dejado. Y bueno, otra tendencia dentro del skincare es el skin cycling, perdón, que bueno, que es una rutina que aparece también en redes sociales y es bastante conocida, que nos habla de alternar noches de activos potentes con noches de recuperación de la función barrera. Es verdad que esto tenemos que conocerlo y tenemos que saber de lo que se habla. Este término lo empezó a comentar una famosa dermatóloga y bueno, tenemos que saber de lo que se habla pues porque al final el uso de retinoides sin saber hacerlo, pues muchas veces nos lleva a problemas en la piel. Yo constantemente tengo pacientes en la consulta o alumnas en el máster que te dicen, no, es que yo usé retinol en la semana y dejé de usarlo porque me daba miedo, ¿no? Me dejaba la piel irritada y bueno, pues esto no es porque el retinol esté haciendo algo mal, es porque no sabemos utilizarlo y tenemos que utilizarlo de una manera adecuada. Bueno, y aquí os he dejado. Cuando hablamos de retoques estéticos excesivos, pues hablamos de una serie de cosas, ¿no? Hablamos del síndrome del overfine o el exceso de volumen, el snatch look extremo, los labios en exceso, los labios migrados, las migraciones de producto, no solo en los labios, sino en el malar, el pómulo, el bigote, ¿no? Y los neuromoduladores en exceso. Y ahora vamos a empezar a hablar de algunos retoques de algunas celebrities. Vamos a empezar hablando de Renée Zellweger. Y bueno, pues Renée Zellweger, la foto de la izquierda es como estaba antes y como está ahora en la actualidad es la foto de la derecha. Pues no parece ella. Al final, lo que os hablaba antes, cuando hacemos un mal uso de los rellenos o están mal colocados, pues ocurre esto, ¿no? Un síndrome de overfile, un síndrome de cara hinchada. Si os fijáis, la foto de la derecha es que Renée Zellweger parece que haya engordado 300 kilos porque es que está mucho más hinchada que en la primera foto. De hecho, se ve, y ella tenía un labio prominente, y era un labio bastante gordito, y en la segunda foto, se puede intuir, evidentemente no se ve perfecto, pero se puede intuir que lleva relleno en los labios y incluso me atrevería a decir que parece hasta un poco migrado. Los surcos nasogenianos han desaparecido y eso le ha hecho parecer, o sea, le hace parecer un rostro como muy artificial, ¿no? Es que no parece ella, es que al final con los retoques y los procedimientos estéticos tenemos que buscar siempre esa naturalidad y buscar no perder la esencia, y en este caso es que es totalmente lo contrario, hemos perdido lo que era ella, no parece ella. Ahora os he dejado esta foto que es súper famosa en memes, ¿no? Y en redes sociales de Jocelyn Wildenstein, que es una actriz que ya ha fallecido, y bueno, pues para que veáis cómo era antes y cómo un mal uso de los tratamientos estéticos nos puede llevar a parecer así, ¿no? Es que prácticamente no se le ven los ojos, lleva un exceso de todo en el malar, en la frente, la piel parece hasta inflamada, los labios no parecen de ella, parece una muñeca, ¿no? Al final, fijaos qué definido tenía ella el arco mandibular de joven, nariz súper bien colocada, y cómo pues, el pasarnos muchas veces pues, nos puede llevar esto a perdernos totalmente, y bueno, que al final nosotros estamos ahí como guías y tenemos que ser muchas veces, pues eso, un coach en el tratamiento del paciente y saber dirigirle bien, ¿no? Y al final el no querer envejecer muchas veces se convierte en un problema que a lo mejor hay que tratar con otros profesionales, ¿no? Porque vamos a envejecer todos. Otra cosa es pues, envejecer
con salud y envejecer bien, y envejecer un poco más lento. Eso no hay problema. El problema está en cuando nos negamos, ¿no?, a que esto ocurra y vemos casos pues, como extremos, como el de esta actriz. Os he dejado también un caso que es al contrario, ¿no? Donatella Versace, cuando tenía pues, un montón de tratamientos realizados pues, de aquella manera, ¿no? Al final, con este webinar no es una cuestión de criticar, ¿no?, sino de destacar que muchas veces el conocimiento anatómico junto con la habilidad profesional pues, nos llevan a conseguir un buen final, ¿no? Y que al final la mala planificación, ignorando las proporciones, pues nos puede llevar a un mal resultado. Y en este caso, pues, bueno, pues Donatella Versace, pues vemos que en la primera foto no parece ni siquiera una mujer, ¿no? O sea, tiene como una mirada muy oscura. También la forma que tiene el pelo y cómo está maquillada, pues tampoco ayuda, ¿no? Pero es cierto que se ve un exceso de relleno, sobre todo en la zona de malar, porque cuando sonríe se ve ese paquete súper inflamado y las arrugas aparecen mínimamente porque están tan tapadas con seguramente ácido hialurónico que no dejamos espacio. Entonces, bueno, pues parece que Donatella últimamente se ha sometido a alguna intervención para disolver todas estas cosas que llevaba y la hemos visto hace poco en las pasarelas luciendo como en la foto de la derecha, ¿no? Pues con una imagen mucho más natural. De nuevo, insistir en que ayuda al pelo, ayuda al maquillaje, pero sin duda alguna pues lleva todo mucho mejor colocado, tiene una línea mandibular afinada, tiene pues eso, no se notan las arrugas, pero no tenemos ese exceso de overfile y esos tratamientos pues, mal colocados en algún momento pues, que le hacen parecer pues, mucho más mayor de lo que ella tenía y sin embargo en la foto número 2 pues, luce natural y luce indudablemente más guapa y más armónica. Bueno, esta foto se ha hecho muy viral hace relativamente poco. Pues es Jorge Javier Vázquez, que seguro como muchos de vosotros conocéis. Y bueno, pues es que la foto número 1, la foto número 2, la foto número 3, las dos primeras versus la última, no parece la misma persona. Vemos un exceso de todo en la foto número 3. Parece un muñeco, literalmente, no tiene movilidad en todo el tercio superior. De hecho, no sé si habéis visto el vídeo en el que él habla, pero es que el vídeo él hablaba y solo movía los labios, no podía mover absolutamente nada de su rostro. Y bueno, esto es por un exceso de neurotoxina. Vemos el efecto de ceja de Mephisto del que os hablaba antes, el efecto Spook, ¿no? De cola de ceja elevada porque se mueve esa parte lateral del músculo frontal y le hace pues, parecer ese efecto como de enfadado, ¿no? Si os fijáis, le comparamos la foto número 3 con las otras dos, es que parece que está enfadado y es por eso, ¿no? Por ese efecto de ceja levantada. Lleva relleno, sin duda, ácido hialurónico en pómulos, tanto malar como en zona lateral, que se ve perfectamente. Lleva una delineación del contorno mandibular, lleva ácido hialurónico tanto en la zona de atrás del arco mandibular como en la zona del mentón, luce un mentón muy redondeado y lleva mucho ácido hialurónico en los labios. Lleva un labio que en exceso, ¿no? Colocado más allá de lo que sus labios admiten. Incluso en la foto parece hasta que llevase una rinoplastia. Entonces, bueno, esto es un exceso de rellenos que a largo plazo, que primero no luce nada estético, no luce nada armonioso, quiere parecer mucho más joven de lo que es y al final ese no es el objetivo. El objetivo es envejecer bien, no lucir 20 años más joven de lo que eres con una cantidad de rellenos que a largo plazo pues seguramente le migren y que le da un resultado pues muy antiestético. Y bueno, os he dejado también esta foto de una chica que apareció en la Isla de las Tentaciones, Stephanie, creo que se parece, creo recordar que se llama. Y bueno, pues es un ejemplo de un labio migrado, ¿no? Un labio pues, con un exceso de producto, un labio que casi no aguanta la cantidad de producto que lleva. Se ve perfectamente que en la foto número 1, en el labio de abajo, pues hay producto colocado. En la foto número 2, en el labio de arriba, hay producto colocado. Casi que parece que se puede tocar incluso en la foto. Y en la foto número 3 igual. Es que miras la foto y la miras a ella y solo puedes ver esa cantidad de labio tan grande en el labio. Seguramente haya beber, le sea incómodo muchas veces o incluso hablar muchas veces le debe costar hacer ciertos movimientos de la cantidad de ácido hialurónico que lleva y el exceso de producto.
Y bueno, hemos hablado de mala praxis en cuanto a tratamientos estéticos, pues ahora vamos a hablar de cuando el producto se coloca bien, cuando sabemos cómo colocarlo, dónde colocarlo y que al final muchas veces menos es más, ¿no? Y no hay nada como saber de algo. Pues en este caso, Victoria Federica, que a sus 25 años, mucha gente sí, es muy joven, pero indudablemente en la foto número 1 luce mucho más guapa que en la foto número 2. Lleva una rinoplastia, lleva reposición de ácido hialurónico en la zona malar y en la zona lateral, lo cual le ha hecho, hace parecer que su rostro pues, está más estirado, ¿no? Un efecto lifting y ya lo necesitaba porque tenía un rostro muy caído. Lleva neuromoduladores, fijaros sus cejas como en la foto número 2 están hacia abajo y en la foto número 2 están, o sea, en la foto número 2 están hacia abajo y en la foto número 1 están hacia arriba. Una mirada mucho más abierta, mucho más despierta, además ella que tenía tendencia a encapotar ese ojo, ¿no? Seguramente sea con la neurotoxina lo hayan conseguido ese efecto de mirada abierta. Lleva un poquito de ácido hialurónico en los labios, muy natural y muy sutil, y lleva sin duda una colocación de ácido hialurónico en la línea mandibular que hace pues, ver que hay diferencia entre su cabeza y su cuello, ¿no? Hay un óvalo mucho más contorneado, ¿no? Mucho más definido. Y es que la verdad que el cambio de esta chica para mí es espectacular. Es uno de los mejores cambios que yo he visto porque si tú no conocieras a Victoria Federica de la primera foto de antes, no podrías pensar que está retocada, pensarías que es así, o sea, es tan natural y tan sutil y está tan bien hecho que no parece que se haya realizado nada, pero indudablemente pues ha cambiado a mejor, es una mirada mucho más despierta, un efecto lifting. Buscamos ese triángulo invertido. La segunda foto es una foto redondeada, la primera es un triángulo invertido, si os fijáis, marcando bien los pómulos y definiendo muy bien ese arco mandibular y ese mentón. La siguiente foto, Ana Mena, que a sus 28 años de edad luce como en la segunda foto y anteriormente estaba como en la primera. Bueno, pues lleva una blefaroplastia, tenía un párpado súper encapotado, lleva toxina en el tercio superior, una mirada mucho más abierta y despejada, lleva una rinoplastia, lleva relleno en los labios de una manera sutil, mucho más armónico. Es verdad que es un efecto Russian lip, por lo que os decía antes, ¿no? Es labio en forma de corazón, pero aparentemente en la foto estas cosas al final como mejor se valoran es en persona, ¿no? Pero así en la foto aparentemente, pues la verdad es que parece bastante armónico y bastante equilibrado con su rostro. Y bueno, pues ella tenía una línea de mentón bastante contorneada, pero sí que es cierto que ese efecto triángulo invertido que tenemos en la segunda foto, pues seguramente lo conseguimos con un poco de reposición en los pómulos. El Zapataki, que si bien ya era guapa antes, pues ahora a sus 48 años de edad, con casi 50 años, pues luce perfecta, luce espectacular. Y si os fijáis, ella pues tenía un rostro muy redondeado, y ahora volvemos a ese snatch look del que hablábamos antes, ese efecto triángulo invertido, ¿no? Con ese pómulo malar y pómulo externo pues muy marcado, ese mentón también muy marcado, ausencia total de surco nasogeniano, incluso parece que en la segunda foto pudiéramos intuir un poco de relleno en la fosa piriforme, no sé si lo veis, es como una pequeña elevación ahí justo aquí en la fosa, en este punto de aquí, no tiene nada, o sea, no tiene arrugas, no tiene, vamos, luce como una chica de 30 años en la que ha empezado a perder colágeno, pero muy poco. Así que está perfecta. Y esto pues es otro ejemplo bueno, pues que los tratamientos realizados correctamente, pues cuando lo hacemos bien, sabemos colocar, conocemos la armonía, conocemos la anatomía, conocemos lo que hace cada tratamiento, pues podemos conseguir grandes cambios como este, que no es un gran cambio, sino que es un buen cambio, es un enlentecer el envejecimiento, pero se sigue viendo natural. No, tú la ves y no parece que está pinchada. Sabes que se ha pinchado porque tiene 48 años y carece de ninguna arruga y carece de aspecto envejecido, pero no se ve un exceso de producto en ningún sitio. Y bueno, no podía irme de aquí sin dejaros a María Pombo, la influencer de moda, que bueno, pues a sus 30 años pues ha pasado por un montón de cambios, cambios a mi entender pues bien conseguidos. En la primera foto vemos a María cuando no se había realizado ningún tratamiento, vemos pues antes de realizarse la rinoplastia, si lo comparamos con la tercera y con la tercera no sé si llevaba, pero la cuarta sí que lleva la rinoplastia hecha. Vemos una forma en ese contorno mandibular, al final
en la primera foto era mucho más joven que en la última, igual, carecemos de surco nasogeniano, carecemos de línea de marioneta, ni siquiera se intuye, ¿no? Es una cara perfectamente sin arrugas, vaya. Por supuesto, neurotoxina en el tercio superior, no hay ningún atisbo de arruga, de expresión arriba, un párpado incluso con una mirada más abierta, ¿no? más despejada gracias a esa toxina que relaja este músculo y hace que esa mirada se abra, se coloque. Y bueno, pues se puede intuir perfectamente que lleva una reposición de pómulo. De hecho, comparando la foto número 1 con la 2, con la 3 y con la 4, pues se ve que en la tercera ya llevaba algo de reposición de pómulo y en la cuarta pues probablemente se haya colocado más. También se ve pues, que su contorno mandibular siempre lo ha tenido ya muy marcado, pero bueno, ahora sí cabe, pues se nota más. Y aquí no se aprecia, pero yo sí que lo he apreciado en otras fotos y sobre todo en vídeos que sube ella, que lleva una lip hydration, o sea, lleva el labio lleva el labio hidratado, vaya, desde la armonía, pero sí que lleva relleno. Se puede apreciar en algunos vídeos que sube, ahora sobre todo que está embarazada, o cuando está recién levantada, se intuye que lleva el labio un poco pinchado, de manera muy sutil, pero sí que lo lleva. Y bueno, pues os he querido dejar aquí algunos factores que yo creo que son claves en la práctica clínica y que tenemos que tener en cuenta y no podemos olvidar. Y es que, bueno, nuestras expectativas siempre tienen que ser reales frente a la irrealidad que nos van a aportar muchas veces pues, todos estos actores y actrices y celebrities de los que hemos hablado antes, ¿no? Que muchas veces pues, la luz, el maquillaje y al final su poder acceder a todos los tratamientos de una manera mucho más fácil que la media, pues les van a hacer lucir de una manera que muchas veces va a ser muy complicado que lleguemos la gente de a pie a ello. Entonces, bueno, tenemos que educar a nuestros pacientes sobre lo que realmente vamos a poder lograr y muchas veces conseguir resultados como los de las celebrities pues va a estar fuera de nuestro alcance. Evidentemente tenemos que tener en cuenta la habilidad profesional para poder detectar todos los tratamientos y toda esta edición de la que os he hablado antes. Tenemos que saber reconocer cuando hay maquillaje, cuando hay filtros y cuando hay retoques para poder asesorar pues con calidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el impacto en la autoestima que todo esto hace y comprender que los resultados muchas veces van a afectar a las personas. Tenemos que tener muy en cuenta y no olvidarnos de la salud mental, porque al final todos vivimos rodeados de las redes sociales, vivimos rodeados de una realidad que muchas veces no existe y bueno, pues a veces nos toca llamar a tierra a nuestros pacientes y recordarles que eso son cosas que a veces son difíciles o imposibles y bueno, pues contextualizar todo esto para que ellos entiendan que podemos mejorar, pero que no vamos a llegar a ser como X. Es decir, podemos mejorar mejorando siempre nuestros rasgos, no queriéndonos parecer a una persona que lleva mucho más que yo y que lleva detrás algo que ni siquiera puedo llegar a imaginar. Por supuesto, es muy importante la responsabilidad profesional porque debemos priorizar siempre la salud y el bienestar sobre las modas y sobre la presión social. Esto es una cosa que no se nos debe olvidar nunca en la consulta. Y conocer los límites profesionales, hasta dónde puedo llegar y cuándo tengo que derivar a otro profesional. Y bueno, pues he querido acabar la presentación hablando diciendo esta frase, vaya, viajamos hacia una belleza consciente y como profesionales en este sector debemos ser fieles, cuidadores e impulsores de este camino, guiando hacia una belleza real, no ideal y respetando los límites del cuerpo y la salud mental, para que no se nos olvide a ninguno de nosotros. Y bueno, entender que el sector va cambiando, que el reto es no seguir lo que hacen, sino entender por qué y convertirlo en conocimiento clínico, que es lo que nos va a hacer ser mejores y ser brillantes. Y bueno, pues os animo a que hagan adelante todo lo que veáis, lo veáis con criterio y penséis qué se ha hecho y por qué se lo ha hecho y de esa manera pues os haréis hábiles en la profesión.